Lo que nos hace falta es más sensibilidad para hablar de la sexualidad, para comunicarnos y hacernos más visibles. Y sobre todo, para acabar bien. Hola, me llamo Dante Sendra, tengo 37 años, vivo en Madrid y bueno, soy un chico cis, mis pronombres son él y ellos. Estoy soltero, esto viene a coalición de una conversación que tuve hace poco con un grupo de apoyo de VIH y me hizo muchísima gracia. Y bueno, convivo con el VIH desde hace prácticamente 11 años. Año arriba, año abajo, va por ahí. Y bien, mi caso fue un caso un poco curioso, nos ha pasado a mucha gente, pero aquí está. Y es que yo tenía pareja, una pareja monógama, desde hacía 11 años. Desde hacía 7 años y medio. Y bueno, monógama era por mi parte, por la suya obviamente no era muy monógama que digamos. Así que bueno, pues un día tuve una especie como de gripe, me encontraba muy malito, tenía fiebre, dolor articular, dolor de cabeza, todo. Y me fui al médico. Yo soy muy propenso a padecer anginas y me fui al médico. Y el médico cuando me vio me dijo, bueno, anginas no son porque no tienes placas, pero bueno, pues vamos a hacerte un análisis de todo. Y dije, bueno, de todo no hace falta, VIH, o sea, ITS no creo, pero tengo pareja estable. Me dijo, bueno, por si acaso te lo voy a hacer de todo. Y bien, ¿qué hizo el médico? Cuando me dieron los resultados, pues ahí estaba. Salí con VIH positivo. Bueno, ahí empezó un poco el drama, porque es verdad que yo tenía un poquito de información, pero no mucha, y bueno, pues yo pensaba que me iba a morir. ¿Qué era su error? No me voy a morir. Por desgracia, llévame pronto. No, es broma. Todo muy bien, salió todo genial, empecé con mi medicación. Y bueno, la verdad es que no tengo ningún efecto secundario, no tengo ni pesadillas vívidas, ni nada, ni dolores de cabeza, ni engordado, ni adelgazado, ni absolutamente nada. Bueno, sí he engordado, pero porque soy un cerdo y no paro de comer, no tiene nada que ver con la medicación. Es que soy un cerdito, como mucho, me encanta. Bueno, y un ratón también, como mucho queso. Todo lo que tenga lácteos me gusta. Todo lo que tenga lácteos me gusta. Ojo, con lo que acabo de decir, es un detalle muy importante. Así que... Bueno, pues eso. ¿Sabéis qué pasa? Al final a mí no me gusta mucho contar mi experiencia de una forma tan directa porque considero que no es importante. Considero mucho más importante vuestra historia, considero mucho más importante vuestro apoyo y desde luego creo que es algo muy importante que podáis hacer, que podáis contarme esto. Este programa me gustaría mucho que fuese, muchos no creo que lo recordéis, o incluso igual en vuestro país no se ha tocado, pero aquí en España teníamos un programa que era Hablar por Hablar, y era simplemente gente que llamaba para contar su vida o sus cosas, porque eso les ayudaba a sentirse mejor y a despejar ciertas dudas. Y yo quiero que nuestro programa sea así. Yo quiero que nuestro programa sea para que vosotros podáis hablar tranquilos, para que no os sintáis juzgados, para que no os sintáis amenazades, para nada. Yo quiero que todo esto, que esto sea vuestro remanso de paz, ¿de acuerdo? Todo lo que me enviéis, yo lo voy a narrar, lo voy a contar. Obviamente nunca diré vuestros nombres, aparecerán por aquí las capturas de pantalla para que veáis que es real, pero nunca saldrán ni vuestras fotos ni vuestros nombres, así que podéis estar muy tranquilos por esto, ¿vale? Dicho esto también, me gustaría poder deciros que también quiero afrontar un poco este programa abordando la salud emocional de las personas que tenemos VIH, porque a veces este estigma nos ha hecho mucho daño, a veces hemos tenido situaciones muy incómodas. Yo tengo alguna anécdota por ahí que ya contaré más adelante cuando venga el caso, porque lo que quiero es poder leeros, lo que quiero es poder escucharos y lo que quiero es poder teneros, ¿vale? Sobre todo teneros. Me encantaría, si más adelante va guay la cosa, me encantaría poder quedar con muchos de vosotros, haceros alguna entrevista, preguntaros millones de cosas que tengo en el tintero. Y creo que un poquito más en cuanto a la primera presentación así de frente. ¡Zas! En la cara.
La primera creo que ya está. Antes de empezar, creo que deberíamos tener claro al menos lo que es un marco general. Ya sé que muchos lo sabéis, pero voy a decirlo, ¿qué es el VIH? Y diferenciaciones entre VIH y SIDA, ¿de acuerdo? Empezamos. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, es un virus, es la fase previa a que ésta se desarrolle y se convierta en SIDA. El VIH puede ser totalmente asintomático, es decir, puedes no padecer ningún tipo de síntoma. En mi caso sí tuve, como he contado antes, sí fue algo parecido a una gripe, pero no tienes por qué tener ningún tipo de síntoma, ¿de acuerdo? Dicho esto, cabe recalcar que con la medicación, aunque estés en estado de SIDA, puedes volverte indetectable, es decir, puedes retroceder con la medicación. Pero no hay que llegar a ese estado, hay que medicarse muchísimo antes. Y obviamente esto es lo que no queremos, lo que queremos es parar este virus asqueroso y horrible y que me acabe muriéndose en una cuneta y que no vuelva nunca más. Así que, por favor, en el caso de que sospechéis, obviamente tenéis que haceros pruebas diagnósticas. El Comité Valencia, por ejemplo, las realiza. Tienes muchas asociaciones, depende de dónde ibas, pero Comité Valencia las hace, y hace poco han hecho una campaña en su Instagram para prevenir esto, ¿de acuerdo? Para prevenir el que lo tengas y no lo sepas, porque hay mucha gente que considera que no saberlo es como no tenerlo. Y no, amigue, no, hay que saberlo. Hay que saber si lo tienes y hay que saber si no lo tienes. Si no lo tienes, para cuidarte, y si lo tienes, para cuidarte muchísimo, pero es que encima para cuidar a los demás. Que claro, o sea, que existe más gente en el mundo, no solo nosotros. Dicho esto, y antes también lo he dicho en cuanto a la salud emocional o educación emocional de una persona con VIH, cambia un poco nuestra concepción del mundo. Cambia mucho nuestra concepción del mundo porque al final tenemos una educación o hay una educación religiosa por medio y muchos nos sentimos culpables y merecedores de dicha infección. Y no es así. No es así para nada. Eso hay que quitárselo de en medio. Hay que eliminarlo de nuestro disco duro y empezar a pensar que no nos merecemos nada de esto, al menos. Y que obviamente si lo tienes es por probabilidad. ¿De acuerdo? Nada más. Y bueno, chicos, como también os he dicho, vamos a tener la parte de preguntas de ratoncillos que quieren o necesitan una respuesta y obviamente se lo vamos a dar. Estamos aquí para vosotros y os las vamos a dar. Vale, tenemos aquí un ratoncillo que me pregunta si el tratamiento en España es de acceso público. Sí, el tratamiento en España es de acceso público y 100% gratuito. Es decir, no hay que pagar nada, no tiene ningún copago asociado a la medicación. Esto es algo muy importante, no todos los países son así. Y me encanta la pregunta porque muchas veces criticamos España con muchísimas cosas y que se merece, que nos merecemos, pero también es muy bueno que digamos cómo es nuestra sanidad. Nuestra sanidad es una envidia para muchísimos países. Es verdad que es posible, ya que España no es un país excesivamente grande, pero es maravilloso que podamos tener una medicación que nos salva la vida. Así que en España lo único que tienes que hacer es ir a tu médico de cabecera, que es el que te va a derivar a tu virólogo, o ir directamente con una prueba positiva a solicitar hora, en este caso en Madrid, por ejemplo, a Fundación Jiménez Díaz, para que te atiendan. Y ellos son los que te van a dar una receta. Con esta receta te vas a la farmacia hospitalaria, no a cualquier farmacia, tiene que ser una farmacia hospitalaria, es decir, una farmacia que está dentro del propio hospital, y ahí es donde te van a facilitar la medicación. Normalmente, dependiendo un poco de la comunidad autónoma, te van a dar un bote, 2 y creo que hasta 3 botes. Yo tengo 3 botes. Y yo tengo 3 botes porque estoy en un ensayo clínico desde hace 2 años ya y te dan 3 botes. Después te hacen una analítica, también dependiendo, cada 6 meses o un año. En mi caso me la hacen cada 3 debido al ensayo. Y la verdad es que yo estoy como un roble.
nunca he tenido un blip, es decir, nunca he tenido un pico de carga viral. Solo una vez tuve que repetir las pruebas porque salieron mal, pero fue por otro asunto. Y eso, o sea, siempre he estado bien con eso. Obviamente hay gente que no, hay gente que tiene falta de adherencia, es decir, hay gente que tiene una adherencia baja a la medicación y de pronto pues un mes tiene un pico un poco más alto. No hay que preocuparse, el médico es el que decide si hay que cambiar la medicación o se continúa o es algo normal. Vale, tenemos otra pregunta. Me dice: buenas, perdona que le moleste, pero estaba buscando vídeos acerca de VIH y me apareciste. Esta semana me dieron resultados de análisis y salí positivo y estoy perdido, asustado. No sé cómo tengo que hacer, ni cómo afrontarlo. Estoy a la espera de que me llamen para hacerme más pruebas y darme tratamiento y siento que el tiempo corre en mi contra. Perdona por molestarte, pero necesitaba hablar con alguien que supiese del tema. Bueno, ratoncillo, pues a mí no me molestas. Me puedes preguntar lo que quieras, me puedes preguntar las veces que haga falta. Yo te voy a contestar uno. Te contestaré todas las que haga falta. Vale, pues a ver. Es normal que te sientas perdido y asustado. Yo lo que haría en tu caso, no lo hice en su momento, pero creo que a día de hoy sí lo haría, sería buscar un grupo de apoyo. No sé de qué país eres, me encantaría saberlo para poder aconsejarte un poquito más o ponerte en contacto con gente de tu país que te pueda ayudar. O bueno, igual vives aquí, pero eres latino. Imagino que eres latino por la forma de escribir. Yo ahí supongo. Y lo único que puedes hacer es ir al médico. Y lo único que puedes hacer es tomarte la medicación. Porque a partir de ahora, tu vida, tu salud va a depender de muchas cosas, pero también va a depender de una pastilla diaria, que es el antirretroviral. Y sé que el mundo se te va a caer encima. Sé que ahora mismo no sabes ni cómo levantarte. Porque es que hemos estado todos así. Pero nada, el tiempo no corre en tu contra, eso tenlo claro. Tienes mucho tiempo para empezar a preocuparte por nada relacionado con el VIH o con el SIDA. Así que tranquilo, ¿vale? Tranquilo. Insisto, dime de dónde eres o en qué ciudad vives para intentar buscar gente que te pueda apoyar también en esto. Vale, me preguntan aquí también: hola, llevo 6 años... Bueno, hola no me lo dicen, pone un wow, pero vale, me vale. Hola, llevo 6 años y desde el mes 6 indetectable. Muy bien, maravilloso. ¿Aún te dan efectos secundarios tus medicamentos? Porque los míos sí. Y carita así como gato de Shrek y gotita por aquí. Pues a ver, chicos, no debería. La medicación no debería darte ningún efecto adverso ni ningún efecto secundario. En este caso, en el caso de que te dé este efecto secundario, deberías preguntarle a tu médico y deberías informarte por qué. Lo habitual es que la adherencia sea total y que el medicamento no te dé ninguna reacción adversa. Al principio te puede dar pesadillas, sueños muy vividos, que parece que, yo qué sé, que parece que lo estás sufriendo de verdad. Pero pasado un tiempo no. De hecho, cuando cambias de medicación, yo tengo un amigo mío que cambió de medicación, se puso la misma que tenía yo, bueno, su médico le puso la misma que tenía yo y la tuvo que dejar porque los efectos secundarios eran pesadillas, tristeza, bueno, depresión y ya está. Bueno, ya está, esto fue hace poco, pero tenía estos dos efectos adversos. Y lo tuvo que dejar porque era horrible. Él tenía pesadillas que mataba a su madre y la descuartizaba y la veía cortadita en pedazos. Así que mal. Es decir, por favor, si tenéis estos efectos secundarios, obviadlos. O sea, id al médico y decid que está pasando esto para que os lo pueda cambiar en el caso que os lo tenga que cambiar. Y bueno, ratoncillos, pues después de las preguntas me encantaría recomendaros una peli que está genial, la he recomendado más veces, pero creo que la deberíais ver. Se llama 120 pulsaciones por minuto. Habla sobre la aparición del VIH en Francia. Es algo bestial, es una película súper dura.
es una película que relata cómo se pasaba en ese año, en esa época, cuando tomabas 7, 8, 9, 10 pastillas diarias y la herencia era horrible. Vomitabas, te tirabas horas en el baño, eras incapaz de comer, eras incapaz de dormir. Y un grupo activista que luchaba precisamente para que el VIH no fuese un estigma, las primeras personas visibles del VIH. Y me encantaría, de verdad, que pudieseis ver esa peli y la encontraseis. O la podéis ver online, no creo que no está en ninguna plataforma de streaming, o pillarla en DVD/Blu-ray. Os lo recomiendo. Bueno, chicos, pues este ha sido el final del podcast y video podcast. Espero poder hacer el siguiente pronto, porque me encantaría poder traer invitados. Vuelvo a decir que este programa necesita ser muy orgánico, necesita interactuación con gente. A mí que me enviéis preguntas, genial, pero a mí lo que realmente me llena y lo que realmente me gusta es hablar directamente con vosotros. El haceros 50.000 preguntas y que me contestéis. Lo sabéis por los directos que también monto en TikTok. Y eso es lo que a mí realmente me llena. Eso es lo que a mí realmente me da esa amiga, esa vida. Así que, por favor, apoyad este podcast y os prometo que los que necesitéis y los que queráis estaréis involucrados por aquí. Así que, ya sabes, vuestro rey ratón y Nicodemus, nos piramos, vamos a dormir y... Bueno, dormir no, vamos a jugar a League of Legends un ratito. Y para todo lo demás estaremos disponibles, seguimos estando disponibles tanto en TikTok como en Instagram. Lo que voy a intentar hacer sobre todo va a ser intentar contestaros por aquí, porque me apetece poder hacer una compilación de muchas preguntas y enviároslas. Hoy ha habido pocas preguntas porque era un vídeo, o sea, era algo más de presentación, pero a partir del siguiente vamos a tener muchas más preguntas y va a ser, como ya digo, mucho más dinámico el programa. Así que un besito enorme. Un besito de parte de Nicodemus y chao ratoncillos.